Buenas tardes, vamos a continuar con el curso de acondicionadores para fuentes de energías renovables y vamos a iniciar con el tema número 3, que consiste acerca de las estructuras de acondicionamiento de potencia. Y para esto vamos a revisar distintas topologías de convertidores de potencia en distintos esquemas, que va a ser de corriente directa a corriente directa, posteriormente de corriente directa a corriente alterna y luego algunas de las topologías que son combinaciones básicamente de este tipo de estructuras. Entonces, para iniciar, vamos a revisar el cálculo del ciclo de trabajo en un convertidor back-bus, que es el de reductor y elevador, para conseguir un punto de máxima transferencia de potencia, que es conocido como el MPPT por sus siglas en inglés. Y para esto vamos a tomar en consideración que tenemos en el módulo fotovoltaico un voltaje máximo de 17 volts y una corriente máxima de 6 amperes. Entonces, aquí la pregunta que se hace en este tipo de estructuras pues es cuál será el ciclo de trabajo que deberá tener el módulo para conseguir este MPPT. Bueno, aquí debió ser una P, ¿verdad? Aquí estoy viendo que esta es una P. Para que el módulo esté entregando una cierta energía a una resistencia que demanda 10, no, perdón, esto también es ohms. Esto debe ser ohms. Entonces, ¿cuál es la cantidad de potencia para una resistencia de 10 ohms? Entonces, en la solución de este problema, pues asumimos que tenemos el convertidor, ¿verdad? Que es el back bus. Y entonces, nuestro esquema sería básicamente algo así, ¿verdad? Esta sería el modelo de una celda fotovoltaica, la cual está conmutada por un switch. Tenemos el convertidor back bus y aquí tenemos un diodo. Entonces este convertidor nos permite elevar o reducir el voltaje a través de la salida de él. Y a la salida tenemos una resistencia con un valor de 10 ohms. Entonces, pues básicamente esta es la estructura que ya ustedes conocen de lo que es un convertidor reductor elevador. Entonces este es el diodo, la inductancia, y este sería para nosotros el switch. Entonces la potencia máxima que nos entrega el módulo fotovoltaico pues es el producto de las dos cantidades, de la corriente máxima y el voltaje máximo, que serían aquí los 17 volts por los 6 amperes máximo. Esto nos da pues una potencia máxima de 102 watts. ¿Okay? La resistencia necesita de un voltaje, y para eso el voltaje que tenemos a través de la resistencia, este voltaje VR, pues lo determinamos a partir de la siguiente expresión. Entonces, de la potencia que está disipando aquí la resistencia, van a ser pues los máximos los 102 watts. Entonces, la potencia básicamente pues es el cuadrado del voltaje a través de la resistencia sobre su valor resistivo. Y a partir de aquí, la cantidad del voltaje en la resistencia pues lo determinamos como la raíz cuadrada del producto de la potencia y el valor de la resistencia. Entonces esto nos da un valor de
102 para la potencia y 10 ohms para la resistencia. La raíz de esto nos da como resultado un voltaje de 31.99 volts. ¿Okay? Luego el punto MPPT debe elevar el voltaje desde los 17 volts del módulo hasta el valor deseado de los 31.99 volts del voltaje requerido. De tal manera que en el esquema de un convertidor reductor elevador tenemos el voltaje o la ganancia de voltaje dado por el ciclo de trabajo. Entonces voy a ponerlo aquí como una nota para que no se nos pase, ¿verdad? Y aquí lo voy a reescribir. Entonces este voltaje hay que elevarlo al valor que nosotros deseamos a la salida del convertidor, que son los 31.9 volts, ¿verdad? 31.9 volts del voltaje que requiere la resistencia. Entonces, de la ecuación que conocemos de ganancia del convertidor reductor, tenemos la relación del voltaje a la salida con respecto al voltaje de entrada. Y la relación está dada por esta expresión donde se involucra pues al ciclo de trabajo, ¿verdad? Entonces aquí básicamente tenemos por un lado la ganancia de un reductor y por el otro la ganancia de un convertidor elevador, viéndolo desde ese punto de vista. Entonces, al momento de encontrar aquí la relación que necesitamos del ciclo de trabajo, pues despejamos de esta ecuación, ¿verdad? La cantidad del ciclo de trabajo. Voy a poner aquí el desarrollo para llegar al valor del ciclo de trabajo, desglosando esta ecuación. Y aquí cancelamos este término, quedándonos lo siguiente, ¿verdad? El B0 dividido por la suma de los dos voltajes. Entonces, como ya tenemos estos datos, pues simplemente aquí sustituimos, ¿verdad? Aquí voy a colocar los 4 decimales que debiéramos haber obtenido en el voltaje para darnos un valor más preciso en el ciclo de trabajo, que serían los 17 volts y los 31.9374 del voltaje de salida. Entonces, al resolver esto nos da un ciclo de trabajo de 0.6526, que en realidad pues con 0.65 es suficiente para crear el ciclo de trabajo en ese valor de un 65%. Luego esto nos lleva a visualizar en el
en la forma de onda del ciclo de trabajo tendríamos una señal, ¿verdad? Que es la señal PWM, donde tenemos el 65% y un resto del 35% en estado de apagado, ¿verdad? Entonces, pues esta sería básicamente la forma en que estaríamos conmutando nuestro troceador, perdón, nuestro troceador. Es que estoy con la clase de troceadores, ¿verdad? Con la ingeniería. Y aquí es más bien la fuente de alimentación. Esta sería la señal de un arreglo PWM con respecto al tiempo. Entonces todo esto representa el ciclo de trabajo de un 65%. Entonces aquí sería el ciclo de trabajo, el punto 65. ¿Ok? Y pues de ahí, dependiendo de la frecuencia que manejamos, pues recuerden que tendríamos la frecuencia de conmutación, tenemos el periodo, ¿verdad? Que sería el inverso de esa frecuencia de conmutación. Y de ahí podemos determinar el tiempo de encendido, ¿verdad? En función de lo que tenemos ahí de ciclo de trabajo, que sería D por TS. Bien, el gráfico también importante que es necesario tener, ¿verdad? Pues será la característica de la curva del panel fotovoltaico. Más o menos se leo un tanto chueco, ¿verdad? Pero bueno, ustedes lo van a poder entender ahí. Entonces, en el caso del voltaje del panel y la corriente del panel, sabemos que nuestra curva más o menos obedece a algo así. ¿Okay? Entonces, el punto del codo es donde tendríamos prácticamente las cantidades de la máxima potencia, donde este representa el valor máximo, que son los 17 volts, y por este otro lado tendríamos la corriente máxima, que sería los 6 amperes. Entonces, corriente y voltaje, ¿verdad? Cuando les toque en su momento ir presentando sus comités tutoriales, que el próximo sería a finales del semestre, les empezará a tocar presentar gráficas de los resultados de simulación experimentales. Entonces, como ya les señalaron en su momento algunos miembros del comité, no olviden ponerle numeración a sus láminas, a las gráficas ponerle de qué se trata esta variable y también esta otra, las unidades, ¿verdad? Es importante, y las escalas, ¿verdad? Que vaya bien documentada cada gráfica para que no tengan ahí pues ninguna observación, ¿verdad? Y ustedes vayan haciendo su trabajo ya para su tesis de una manera más clara y también profesional. Entonces, aquí tendríamos nuestro punto de la máxima potencia del módulo fotovoltaico, que serían los 102 watts. Entonces, el máximo punto de potencia, que en el esquema MPPT se trata de hacer un seguimiento de ese punto. Entonces, cuando la celda está entregando potencia y si no se alcanza la máxima potencia, el sistema puede ser que empiece a reducir, ¿verdad? Esa potencia. Entonces se está moviendo este punto. Y lo que debe hacer el control de un sistema fotovoltaico es estar moviéndose alrededor de este punto de máxima potencia. Entonces un esquema de tipo MPPT pues no es más que un seguidor del máximo punto de potencia, que sería este punto. Entonces, dependiendo de la demanda que tenga el sistema, pues se trata de que el control vaya acercándose, subiendo o bajando sobre esta gráfica hacia el punto de máxima potencia de la celda, ¿verdad?
Por otro lado, el convertidor, recuerden que es un convertidor que estamos asumiendo en la mayoría de los casos de diseño, que no tiene pérdidas. Entonces, asumiendo que no hay pérdidas, entonces podemos decir que la potencia de salida pues debe ser igual a la potencia que estamos inyectándole al módulo. Entonces, de aquí la potencia de salida o la potencia de entrada, aquí lo voy a voltear, ¿verdad? Pero es la potencia de entrada, es la que nos da el voltaje del módulo fotovoltaico por su respectiva corriente. Y esto va a ser igual a la potencia de salida que tenemos en la resistencia, que sería el producto de corriente por voltaje. Entonces, la relación aquí de voltaje en la resistencia con respecto al voltaje de la fuente fotovoltaica, pues básicamente es la relación que tenemos en el convertidor buck-boost. Entonces, la cantidad del voltaje a la salida con respecto a la entrada, pues está dado por esta relación del ciclo de trabajo, o por el convertidor buck-boost. Y lo mismo tendríamos en la relación de corrientes, la corriente del panel fotovoltaico y la corriente que tenemos en la salida en la resistencia. Y de aquí podemos calcular la corriente que tendría la resistencia, ¿verdad?, a la salida, que no es otra cosa más que este factor, 1 menos D sobre D, que multiplica a la corriente del panel fotovoltaico. Y si esto lo determinamos, ¿verdad?, en términos de los parámetros que ya conocemos, sería 1 menos el ciclo de trabajo, 0.6526 entre 0.6526, que multiplica la corriente máxima del panel fotovoltaico, que sería para nosotros los 6 amperes, dándonos una corriente de... Déjeme lo hago porque no tengo aquí el dato en decimales, de 4 decimales. Sería 3.194. Entonces, una corriente en la resistencia de 3.194 amperes. Y esto nos lleva a determinar ahora la potencia en la resistencia, ¿verdad?, la cual va a ser el producto de IR por el voltaje de la resistencia. Entonces aquí serían 3.194 por el valor de la cantidad de tensión en la resistencia, que fueron los 39.9374 volts, ¿verdad? Entonces, dándonos como resultado 202, ¿verdad? Lo que tenemos como potencia máxima entregada por el módulo fotovoltaico. ¿Okay? Entonces, pues aquí es importante también recalcar, ¿verdad?, que en algún momento vamos a tener alguna situación en que el voltaje vaya a disminuir. Entonces, si vemos la condición en que el voltaje disminuya, vamos a decir, si el voltaje disminuye no es de la celda, ¿verdad?, es del módulo. Recuerden también aquí, al manejar la nomenclatura fotovoltaica, definir correctamente cuando es una celda, cuando es un módulo o panel y cuando es un arreglo, para no tener ese tipo de confusiones también
en su documento de tesis. Luego, si hay gente muy observadora y empieza a señalar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, si el voltaje del módulo cae por debajo del valor máximo, entonces podríamos tener el voltaje de la cantidad fotovoltaica, vamos a decir que cae a un valor de 15.8 volts, de 17 del valor máximo que tenía. Aquí lo vemos en la gráfica, se reduce, ¿verdad? Entonces podríamos tener esta situación de 17, aquí lo estaríamos reduciendo a este punto. Lógicamente baja y tenemos que demandar más corriente para poder entregar la corriente correspondiente y se equipare a los 102 watts que tenemos definidos. Entonces la potencia pues debe ser aproximadamente los 102 watts. Entonces la corriente del panel fotovoltaico, pues ahora tendríamos que son 102 watts sobre los 15.8 volts, ¿verdad? Esto nos da como resultado una corriente que debe incrementarse a 6.45 amperes. ¿Okay? Y el ciclo de trabajo tendría que manejarse ahora de esta manera. El ciclo de trabajo sería ahora igual a esta expresión, ¿verdad? Serían los mismos 31.9374 volts que teníamos originalmente a la salida para mantener esa potencia, pero ahora el voltaje de entrada del panel se redujo a 15.8. Entonces calculamos aquí el nuevo ciclo de trabajo que se requiere mover en mi sistema, dándonos aquí un ciclo de trabajo de 0.669, ¿verdad? Aproximadamente 0.67, ¿verdad? Entonces se incrementa de dijimos 65, ¿verdad? Que fue el ciclo de trabajo a 0.67. Se va a hacer más ancho ese. Entonces el ciclo de trabajo se incrementa con el incremento del voltaje del panel fotovoltaico. Entonces hay una correspondiente relación entre estas dos cantidades. Entonces ahora la corriente I R de la resistencia pues debe calcularse en esta relación, ¿verdad? 1 menos 0.669 sobre ese ciclo de trabajo, que ahora multiplica pues a la nueva cantidad de corriente, ¿verdad? Que son los 6.45 amperes previamente calculados en este punto. Y esto nos va a dar una corriente de la resistencia que debe ser 0.69 por 6.45. Nos da la corriente que necesita, ¿verdad? De 3.19 amperes que va a estar circulando a través de la resistencia. Entonces el objetivo prácticamente es que en la curva, ¿verdad? Tenemos el punto de máxima potencia. Entonces al momento de reducir voltaje, esto va a tratar de hacer esta reducción en voltaje. Va a encontrar este punto donde necesita esta relación del nuevo voltaje fotovoltaico y una corriente que debe entregársele también, que la calculamos aquí en 6.45, ¿verdad? Entonces es la nueva cantidad. Entonces para poder cubrir esa potencia,
pues necesitamos el incremento de mi ciclo de trabajo, ¿verdad? Entonces mi ciclo de trabajo tiene que incrementarse, de tal manera que nos lleva a este punto, ¿ok? Y con eso pues mantenemos un punto de seguimiento de la máxima cantidad de potencia en un esquema de tipo fotovoltaico. Entonces con esta parte termino esta primera sección. Les voy a hacer otro video para que revisemos otro aspecto de un esquema de convertidor corriente directa en aplicaciones fotovoltaicas.